Colegio Bryce, del grupo C, del curso de geometría, vamos hoy día a trabajar sobre un concepto fundamental que vienen a ser los triángulos. Vamos a descubrir de que un triángulo es un polígono que tiene tres lados, que tiene tres ángulos internos, que tiene tres ángulos externos. Vamos a ver la clasificación por la longitud de sus lados, por la medida de sus ángulos. También vamos a ver algunas propiedades fundamentales y al final vamos a concluir con los ejemplos del docente para ver qué tipo de triángulo vamos a establecer con respecto a las preguntas. Muy bien, empezamos entonces. Triángulo, definición. Es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. Si los unimos mediante los segmentos de recta, pues vamos a determinar una región interna llamada triángulo, que tiene tres lados. ¿Correcto? Entonces, para denotar un triángulo siempre vamos a tener acá una figurita pequeñita del triángulo, dado por los vértices, mira, A, B y C. Y tenemos de esa manera la notación en un triángulo. ¿Qué elementos encontramos en un triángulo? Primero, tres vértices. ¿Quiénes son los vértices? Ve, acá lo estoy poniendo de color azulito. Este punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué más encontramos? La longitud de sus lados. Acá tengo la longitud AB, la longitud BC y la longitud AC. ¿Correcto? También vamos a determinar en la región interna sus ángulos interiores. Para este caso tiene tres ángulos interiores. ¿Quiénes son? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y también sus ángulos externos formados por las prolongaciones de las líneas de unión, que son el M, N y P. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la clasificación de los triángulos. Tú tienes que saber de qué tipo de triángulo me están hablando. Pues para determinar esa clasificación tenemos dos definiciones. Primero, por la longitud, por sus medidas de sus ángulos. Por la medida de los ángulos vamos a determinar qué son. Primero, acutángulo. Acutángulo, ¿qué quiere decir? Que sus ángulos interiores tienen que ser menores a ¿cuánto? A 90 grados. A ver, no te olvides esto, mira. Estos ángulos interiores tienen que ser menores a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Correcto? Entonces, así hablaríamos del triángulo acutángulo. Muy bien. Segundo, triángulo rectángulo. Si uno de los ángulos aquí, mira acá, tiene un cuadradito y este cuadradito simboliza que el ángulo mide 90 grados. Entonces, si yo observo este triángulo y tiene un cuadradito, por la clasificación, por la medida de sus ángulos, se llamará rectángulo. Muy bien. Luego tengo al obtusángulo. Profesor, ¿qué sería el obtusángulo? El obtusángulo viene a ser un ángulo interno cuya medida es mayor de 90, pero menor de 180 grados. ¿Correcto? Recuerda que en un triángulo solo puede existir un ángulo obtusángulo. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos ahora a clasificar los triángulos según la longitud de sus lados. Según la longitud de los lados, tenemos al escaleno, siempre y cuando las longitudes de los tres lados sean diferentes. O sea, el lado A es diferente a B, es diferente a C. ¿Correcto? Muy bien. Ahora trabajamos con un triángulo isósceles. Si la medida de dos de sus ángulos, de dos de sus lados son iguales, entonces yo diré que este triángulo es isósceles. O también se llama lados congruentes. ¿Correcto? Acá el lado A es congruente al lado C. Muy bien. Y por lo tanto, mira acá sus ángulos internos, que le mira cada punto, son iguales. Ahora vamos a definir un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir? Cuando sus lados, los tres lados, son congruentes o iguales, A, B y C.
Y los ángulos internos, cada uno de ellos mide ¿cuánto? Siempre 60 grados. Muy bien. Ahora, pasamos a este lado que vienen a ser las propiedades fundamentales. La primera propiedad, la más conocida de todas, es que la suma de la medida de sus ángulos internos es 180 grados. En todo triángulo, si yo sumo alfa más beta más teta, ¿correcto? Me debe dar ¿cuánto? 180 grados. A continuación te voy a mostrar un ejemplo recontra sencillo que lo vamos a hacer por simple inspección. Dice que la suma de los tres es 180. Acá yo tengo 50 más 120 sería 170. Por lo tanto, para que sume 180, mira cuánto tiene que ser el valor del ángulo. X tiene que ser 10 grados. Muy bien. 2. Cálculo de la medida de un ángulo exterior. Muy bien, mira acá. En un triángulo, yo puedo definir que este ángulo interno, alfa, más el otro ángulo interno, beta, va a ser igual al ángulo exterior, teta. Mira acá, mira. ¿Correcto? Entonces, teta, ¿correcto? Va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes. O sea, que sería alfa más beta. Para mostrar un ejemplito, vamos a definir esto. ¿Qué quiere decir, profesor? Que este ángulo de 20 más este ángulo de 30 va a ser el ángulo exterior acá. En este caso, yo puedo definir que el que está el ángulo de afuera, pues va a ser equivalente, mira, ¿cuánto? A 50 grados. Muy bien. Pasamos ahora a los ejemplos del docente. En tu práctica voy a resolver el problema o el ejemplo número 1. Dice, de acuerdo a la clasificación según sus ángulos, esto ya hemos trabajado, a ver, recuérdate, según sus ángulos, ¿qué eran? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿correcto? Muy bien, entonces según eso, ¿qué tipo de triángulo observamos? Pero según sus ángulos, o sea, tenemos que observar estos ángulos. Profesor, si yo observo los ángulos, pues estaríamos hablando de que, mira, de un triángulo, ¿de qué tipo? Correcto, muy bien, rectángulo. ¿Por qué? Porque un ángulo interno forma 90 grados. Muy bien, nos pasamos al ejemplo 4. ¿Qué dice? De acuerdo a la clasificación por la medida de sus lados. Mira, por la medida de los lados. Acuérdate, ¿qué cosa era? Eran triángulos escaleno, isósceles, equilátero. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el triángulo? Mira acá. Si yo tengo acá 70 y 70, ¿qué quiere decir? Que todos los lados son iguales. Mira acá. Son iguales. ¿Cierto? A ángulos iguales le corresponden lados iguales. Si tiene dos lados iguales, entonces el triángulo será un triángulo, ¿qué cosa? Isósceles. Muy bien. Entonces de esa manera lo hemos definido. Profesor, ¿también puede ser acutángulo? Sí, puede ser acutángulo en el caso de que no me indique la medida de sus lados. Muy bien. En la práctica nos vamos al ejercicio número 8. ¿Qué dice? El siguiente triángulo es, no me indica si es por la clasificación de sus ángulos ni por la clasificación de los lados. Por lo tanto, yo voy a definir ambas. Correcto. A ver, por la clasificación de los lados. A ver, vamos a ver. Si yo me doy cuenta, esto será 70, esto será 20. ¿Esto qué será, profesor? Esto será 90, ¿cierto? Entonces, por la clasificación de los lados, entonces esto vendría a ser un triángulo, ¿qué cosa? Escaleno. ¿Por qué, profesor? Porque a ángulos diferentes, los lados son diferentes. Entonces, esto sería un escaleno. Por sus ángulos, mira acá, por la clasificación de los ángulos, pues esto será, ¿qué cosa? Mira acá que se estás observando. ¿Qué tipo? Me estás observando el triángulo rectángulo. ¿Correcto? Entonces acá me está preguntando en el siguiente triángulo
la clasificación de los ángulos, yo marcaré, ¿qué cosa? Que es un triángulo rectángulo. Y por la clasificación de los lados, que marcaré que es un triángulo, ¿qué cosa? Escaleno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora a ti te toca terminar la práctica que hemos planteado. Nos vemos la siguiente